Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta primera sesión del informe FOESA. Hoy tenemos aquí a Rubén y a Óscar, perdón. Ya empiezo mal. Es que no pensaba decir nada, pero ha sido última hora. Bueno, entonces le va a presentar Omar y yo simplemente agradecerles a todos ustedes que estén aquí y pedirles que nos sigan acompañando los 2 próximos lunes, porque creo que si hoy va a ser interesante, los 2 próximos también lo serán. Y nada más, ¿vale? Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Óscar. Gracias. Cáritas, desde el año 1965, publica el informe FOESA para difundir la realidad social, cultural y económica de nuestro país. El informe FOESA es un referente en el análisis de la exclusión social en España y influye en políticas públicas. A finales de 2025, creo que fue en noviembre, se publicó el 9º informe, el 9º. Consta de un informe nacional y 22 territoriales, entre ellos el referido a Castilla y León. Para algunos, es la radiografía más completa de la exclusión social en España y aborda dimensiones que otros estudios no contemplan. Sabéis que va más allá de la pobreza económica, buscando fenómenos sociales menos visibles y que explican cómo y por qué una parte de la población española va acumulando dificultades. En este estudio han participado 140 investigadores, entre ellos Óscar Carpintero, que coordina el primer capítulo, de 51 universidades y entidades del tercer sector. Este informe se financia con fondos de Cáritas, de manera que puede garantizar su independencia. Como sabéis, este ciclo de conferencias, ¿verdad?, va a tener 3 momentos, ¿verdad? Hoy con Óscar Carpintero, el próximo lunes con Kiko Prat, veremos la vertiente de animación comunitaria y dentro de 15 días con Imanol Zubero, que nos va a hablar, como le gusta decir, del futuro en desarrollo, ¿verdad? Cómo podemos desarrollar el futuro. Óscar Carpintero Redondo es de Valladolid y vive en Valladolid, ¿verdad? Y es bastante más joven que yo, bastante más. Es doctor en Economía y actualmente catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Es investigador en distintos campos. En economía ecológica, en metabolismo social e indicadores de sostenibilidad, en transiciones energéticas, en economía del cambio climático. Pone la página del FOESA. Pone la página del FOESA. Como os decía, Óscar, junto con, me parece son otros 33 investigadores, coordina con otras 2 personas, ha coordinado el capítulo primero de este informe. Él nos va a ayudar en esta tarde a entender las claves de la España actual. Nos va a ayudar cómo la inmigración, la incorporación femenina al trabajo, la digitalización y otros factores están transformando nuestra sociedad. Quiere brindarnos una mirada para comprender las tensiones actuales y la búsqueda de un nuevo contrato social. Pues agradecemos a Óscar que nos ha brindado todas las facilidades del mundo para organizar estas jornadas casi a última hora. Y le damos la palabra. Como está anunciado, la jornada concluirá a las 19:30. Tendremos al final un momento para conversar con él.
Gracias. Muy bien, muchas gracias, Omar. ¿Me permites el agua, por favor? Sí. Bueno, muchas gracias, Omar, y muchas gracias a Cáritas de Palencia por invitarme hoy a estar aquí con vosotros y con vosotras. Como comentaba Omar, lo que voy a hacer es básicamente resumiros los principales aspectos del capítulo 1 del informe que coordiné junto con dos colegas, con Antonio Izquierdo y con Raquel Martínez. Entonces, básicamente lo que haré será extractar los principales resultados del capítulo, entendiendo que esos resultados nos van a ayudar o nos van a dar claves para analizar y reflexionar con perspectiva sobre la evolución que ha experimentado la sociedad española en los últimos 30 años hasta la actualidad, ¿no? Y veréis que esas claves han ido evolucionando y que la situación actual es consecuencia de esa evolución, ¿no? Lo primero que quiero transmitiros es que este capítulo 1 es fruto de un esfuerzo colectivo. De hecho, el capítulo de informe, que son 100 y pico páginas, se nutre a su vez de numerosos trabajos de los investigadores que veis ahí, ¿no? Que han realizado investigaciones concretas sobre diferentes aspectos, y el capítulo lo que hace al final es sintetizar y ordenar toda esa información. Con lo cual, bueno, pues al final nunca sabe si hace justicia o no a en 45 minutos contar un poco todo eso, pero en cualquier caso, si hay algún aspecto que os resulte que nos ha quedado claro o que os suscita alguna duda, pues luego tendremos un tiempo para dialogar y para comentar, ¿no? Mi objetivo es plantearos siete cuestiones o 7 claves, si queréis, para entender la situación actual y la evolución que ha experimentado la sociedad española en los últimos 30 años. Porque ese era un poco el objetivo del capítulo, así nos lo pidieron desde FOESA, ¿no? Hacer una reflexión de cómo había evolucionado la sociedad española en los últimos 30 años. Y cuando uno hace esa reflexión, lo primero que se da cuenta es que aparecen una serie de aspectos que están interrelacionados, que son aspectos económicos, que son aspectos sociales, que son aspectos ambientales o ecológicos, ya veréis, y que por tanto, como todos esos aspectos a su vez están interrelacionados, en el fondo lo que hace este capítulo es aportar una dimensión ecosocial de cuál ha sido la evolución de nuestra sociedad en los últimos 30 años. Y como veis, esos 7 aspectos que iré un poco desgranando a lo largo de la intervención son los que aparecen en la transparencia. En primer lugar, veremos que un aspecto importante ha sido la fragmentación de la estructura de clases en el caso de España en los últimos 30 años. El papel, lo recordaba Omar en la presentación, el papel tan importante que ha tenido la mujer y las mujeres y la transición migratoria como ejes de ese cambio social experimentado por España en las últimas 3 décadas. Un tercer aspecto que llama mucho la atención, y no por conocido es menos grave, es el de la precariedad estructural y cómo esa precariedad estructural se ha ido construyendo paso a paso en las últimas 3 décadas. Una cuarta clave que no se nos escapa a nadie de este cambio social tiene que ver con la dimensión tecnológica, y ya veréis en qué aspectos esa dimensión tecnológica se ha manifestado. Un quinto aspecto que tiene una dimensión de derecho no satisfecho y de problema no resuelto es el que tiene que ver con la vivienda de permanente actualidad. Y en sexto y en séptimo lugar aparecen dos aspectos que en general, sobre todo No sé si te oyen bien. ¿Me oís bien? Ay, perdón. Sí. En el sexto lugar aparece un aspecto que en general no se había tratado antes en los informes FOESA, y por eso en este caso se nos hizo un especial hincapié en que lo recogiéramos, ¿no? Que es la dimensión del deterioro ecológico que ha experimentado nuestro país, fruto de la forma en que hemos producido y consumido en las últimas 3 décadas y en la forma en que nos hemos desarrollado, entre comillas, económicamente, ¿no? Y por último, haré una breve reflexión a cuál ha sido el papel de los movimientos sociales en ese proceso de cambio social. Si han servido como elemento incentivador o no, y de qué manera, ¿no? Bueno, pues esto va a ser un poco la estructura que voy a seguir. Vamos a empezar por la primera de las claves, el proceso de fragmentación de la estructura de clases que se ha producido en el caso de España. Y aquí, si hacemos un recorrido de
cómo se autoidentificaba la población española a través de sucesivas encuestas dentro de una clase social, pues fijaros, bueno, si nos vamos a los años 50, pues el grueso de 3 de cada 4 individuos se consideraba de clase obrera en España. En el año 81 era más de la mitad, más del el 53%. Ya en el año 94, las personas que se autoidentifican como pertenecientes a la clase obrera era del 35%, y en la última encuesta hay un desgarramiento de esa concepción de los individuos dentro de la clase obrera, que como veis se bifurca en una clase media-baja y una clase pobre directamente, una identificación como clase pobre. Claro, lo que más llama la atención es que antes, cuando una persona se identificaba como de clase obrera, alrededor de esa identificación existía un elemento de, por un lado, el trabajo como núcleo atractor, como vínculo con la sociedad, con el vínculo familiar, es decir, con un aspecto que hacía que cuando una persona pertenecía a la clase obrera era algo más que simplemente trabajar como asalariado, sino que lo rodeaba una cultura, unos vínculos, unas formas de hacer y de relacionarse, ¿no? Bueno, pues lo que ponen de manifiesto este desgarramiento hacia abajo, ¿no?, de las clases sociales en España es que los vínculos de solidaridad que estaban muy unidos a esa vinculación con la clase obrera se han empezado a diluir, han empezado a aparecer aspectos como la edad, como la pertenencia a diferentes generaciones, como hábitos culturales, que han hecho que ese núcleo de pertenencia a la clase obrera que manifestaba el grueso de la población en España en los años 80, incluso en los años 90, pues haya ido desapareciendo, y eso ha ido desapareciendo en consonancia con una transformación muy importante desde el punto de vista económico. España en los últimos 30, 40 años ha sufrido un proceso de desindustrialización muy fuerte, y por tanto el trabajo industrial muy vinculado al prototipo de un miembro de la clase obrera pues ha perdido peso. Nos hemos convertido en una economía de servicios, con un elemento que ya veréis luego a continuación, con un elemento que ha surgido con mucha fuerza, y es la precarización de las condiciones de trabajo en todos los ámbitos, o sea, que ha rodeado al conjunto de la clase obrera y que luego ha rodeado al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, ese aspecto es un rasgo muy llamativo, ese desgarramiento hacia abajo de las clases medias y de lo que antes se consideraba incluso clase obrera, ha sido un rasgo muy característico desde el punto de vista de la evolución social. Ya veréis que una de las cosas que me gustaría transmitir en la charla de hoy es que a medida que vayamos avanzando en las claves, veréis que todas están interrelacionadas, y que cuando reflexionemos sobre la tecnología, cuando reflexionemos sobre el mercado de trabajo, va a volver a aparecer esto otra vez. Segunda clave para explicar el proceso de transformación en España en las últimas décadas. El papel, el protagonismo de las mujeres y de la migración. Fijaros, por poneros algunos indicadores básicos. Si nos ponemos en el año 80, un poco más, hace cuatro décadas, por ejemplo, las tasas de fecundidad en España, el número de hijos por mujer era de 2,2. ¿Lo veis? No sé si puedo marcar. Se ve ahí, ¿no? De 2,2 hijos por mujer, que es casi como la tasa de reemplazamiento. Teniendo 2,1 hijos por mujer, eso supone que la población se mantiene constante, se mantenía constante en España, ¿no?, en cualquier sitio. Si las mujeres tienen 2,1 hijos, se mantiene la población constante. Bueno, pues como veis, se ha reducido prácticamente a la mitad ese número de hijos por mujer. En la actualidad es 1,2. Ya sabéis que España es uno de los países con menor tasa de fecundidad del mundo, o con más baja. Y a la vez, claro, hay que pensar que eso no es simplemente una decisión consciente una decisión querida por todas las mujeres, el tener menos hijos, porque cuando a las mujeres se les pregunta cuántos hijos les gustaría tener en situación normal, la mayoría dice más que 1,2, dice entre 2 y 3, lo que sale. Entonces, claro, si comparamos entre 2 y 3 hijos y 1,2, ahí hay una fecundidad, lo que se llama fecundidad frustrada, es decir, las mujeres no tienen esos hijos que desearían
por las circunstancias materiales en las que viven. ¿De acuerdo? Entonces, no es una fecundidad deseada por el grueso de las mujeres, el de 1,2, sino que es insisto, ahí hay un elemento de fecundidad frustrada, fruto de cómo ha evolucionado la situación económica y social en las últimas décadas. Ya veréis por qué también ahora a continuación. Y el otro elemento importante de transformación en el caso de España ha sido que España, a partir de los años 90, dejó de ser un país emisor neto de población, es decir, emigraban más personas de las que entraban, o sea, los emigrantes superaban a los inmigrantes en nuestro país, a ser un país completamente receptor neto de población del resto del mundo. Y simplemente, para que tengáis una noción de lo que ha supuesto ese cambio, en el año 80 el volumen de inmigrantes, de personas, no el neto, solo los que venían, porque en el año 80 todavía había más emigración que inmigración, pero si contamos el número de inmigrantes que estaban en España en el año 80 eran 184.000 personas y en la actualidad hay 8,8 millones de personas, es un poco más de 1 de cada 5 individuos que ha nacido en otro país. Es decir, que estamos ante la presencia de una transformación en la composición de la población muy notable, muy importante. Y esto, quiero decir, que no ha caído del cielo, o no de repente son todas las, una marea de inmigración en patera, irregular, no. El grueso de estas personas, la gran mayoría, la inmensa mayoría de estas personas han venido a España al hilo de los movimientos del mercado de trabajo. Es decir, la gran mayoría de estas personas entraron con el pulso, como veis ahí, en el gráfico de la derecha, ahí aparece, bueno, este es el gráfico de la población. Pues si veis ese gráfico, el crecimiento del saldo migratorio, que son las barras oscuras, ese saldo migratorio coincide fundamentalmente con las épocas de auge y de crecimiento económico espectacular de la economía española. Y todas esas personas básicamente acababan en el sector agrario, en el sector de la construcción, en contratos pedidos por las empresas en nuestro país. Y además, como ya sabéis, en muchos casos, pues en condiciones mucho más baratas y en condiciones, en muchos casos, peores que los trabajadores nacionales, porque había una relación, pues en muchos casos esa migración ha tenido que soportar relaciones de desigualdad y de discriminación importantes. Pero insisto en que no es algo que se hayan presentado así de repente, sino que han respondido a una llamada muy importante de necesidades de las empresas en sectores económicos clave. Siguiendo con estas transformaciones desde el punto de vista del papel de la mujer y de la migración, fijaros que también hemos asistido en estas últimas décadas a un cambio en la composición y en las características de las familias en España, a nuevas formas familiares. Bueno, ya no es solo que en términos, por ejemplo, de matrimonios, pues si en el año 91 el 80% de los matrimonios en España eran por lo religioso, pues en la actualidad más de la mitad de los matrimonios ya son civiles. Es decir, ha habido un cambio muy, muy importante. Los matrimonios mixtos, es decir, entre un emigrante y un nativo, ya son 1 de cada 5 en este país, el 20%. Y la edad media de matrimonio pues se ha incrementado. Antes se casaban, en el año 91 se casaban las personas con 27, la edad media de 27 años y ya es de 35, casi 36. Si a esto unimos que, por ejemplo, fijaros, en el año 91 casi el 60% de los hogares, el 57%, como veis aquí a la derecha, casi el 60% de los hogares, no funciona esto, bueno, casi el 60% de los hogares solo trabajaba el marido. Y solo en el 23%, es decir, en más del 80% de los hogares no trabajaban los dos, ¿vale? O bien trabajaba el marido o bien trabajaba la esposa en el 15%, ¿vale? Pero no trabajaban los dos o estaban desempleados. Bueno, en la actualidad casi la mitad de los hogares, trabajan los dos cónyuges. Es decir, que en apenas 30 años se ha duplicado ese porcentaje. Y esa duplicación del porcentaje ha hecho o es consecuencia de un incremento espectacular de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en el trabajo remunerado, en el trabajo asalariado, porque hay otro trabajo que ya sabéis que es muy importante para
para el funcionamiento de la sociedad, que es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, que ahí, como veremos ahora, siguen desempeñando una labor fundamental, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es una sociedad, como veis, 30 años después, bastante más diversa en composición, en rasgos, en participación en el mercado de trabajo. Fijaros que ahora mismo solo el 22%, por insistir un poco en lo que os decía antes, solo casi el 23% de los hogares solo trabaja el varón. ¿De acuerdo? Solo trabaja el varón. Casi algo pues, que hace 30 años pues, sería prácticamente impensable. Como os decía, a la vez que se ha producido una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado, en el trabajo asalariado, eso no ha significado que haya disminuido su peso en el trabajo del hogar, en el trabajo doméstico, y la doble jornada sigue existiendo. O lo que es lo mismo, las desigualdades en el trabajo doméstico siguen existiendo, ya sea en aquellos hogares donde solo trabaja un cónyuge, o ya sea donde los dos cónyuges trabajan, como veis ahí, son las mujeres las que se encargan de la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, tanto en un caso como en el otro. Entonces, aquí pues, hay todavía un gran trabajo por hacer. Seguramente estas cifras pues, ponen de manifiesto que los hombres no lo estamos haciendo correctamente, no lo estamos haciendo bien, no estamos poniendo de nuestra parte a la hora de disminuir esta discriminación, y esto es una tarea pendiente y urgente. Si en vez de centrarnos en las tareas domésticas, nos centramos en las tareas de cuidados, en muchos casos dependientes, de adultos dependientes o niños dependientes, aquí vuelve a ocurrir lo mismo, y eso es como una vuelta más de tirabuzón. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo y, como veis, son las mujeres las que se encargan de la mayor parte en el caso de adultos con dependencia y en el caso de los menores de edad. Aunque sí que es cierto que se observa en algún caso, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los menores de edad, se observa una progresión o una corresponsabilización creciente por parte de los hombres. Pero insisto en la existencia de esa brecha e insisto en la existencia todavía de esa doble jornada. Fijaros que esto condiciona todo, porque los horarios laborales y los horarios domésticos condicionan casi prácticamente todo lo que hacemos en el resto de las actividades. Nos marca el ritmo. Y si nos marca el ritmo la jornada laboral asalariada, la jornada doméstica nos marca todavía mucho más, y a las personas que más hacen o que más tiempo dedican a esa otra jornada, que son en este caso las mujeres, pues todavía las condiciona mucho más, porque también las condiciona su participación en el trabajo asalariado. De modo que este desequilibrio es urgente que se corrija. En la tercera clave, fijaros que todo va encadenado. La tercera clave tiene que ver con un rasgo muy presente en la sociedad española desde hace bastante tiempo y que se ha ido agudizando, que es el de la precariedad, lo que podríamos llamar precariedad estructural, es decir, no coyuntural, no pasajero, sino estructural, que permanece. Y esto tiene mucho que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo. El mercado de trabajo en nuestro país en los últimos 30 años, fijaros, se ha caracterizado, si nos centramos en la población activa, es decir, la población de más de 16 años en edad de trabajar y que está dispuesta a hacerlo, y luego, claro, una parte lo logra, que es la población empleada, y otra parte no lo logra, que sería la población parada. Pues desde el punto de vista de la población activa, lo que tenemos en la actualidad es una población activa con una edad avanzada, es decir, más de 40 años de media, con un nivel de estudios importante y con una presencia de mujeres y de migrantes también notable. Estos son cambios que se han ido produciendo en los últimos, sobre todo en los últimos, bueno, en el caso de los migrantes, sobre todo en los últimos 20 años, y en el caso de las mujeres con más progresión. Y en el caso de la tasa de paro de España, la tasa de paro de España está muy ligada a la coyuntura, ha estado muy ligada a la coyuntura económica, y además con un rasgo muy característico, y es que siempre hemos tenido una mayor tasa de paro que la media de la Unión Europea, hay un diferencial muy importante, y esa mayor tasa de paro respecto a la Unión Europea también se ha dado con una mayor tasa de paro femenina,
mayor tasa de paro de jóvenes y mayor tasa de paro de larga duración, de personas que no han encontrado un empleo en más de 18 meses. Pero a la vez, yo es que me veo aquí, pero claro, ahí sí que se ve, vale. Pero a la vez, fijaros que es una población activa cada vez más formada. Fijaros, en el año 94 todavía había en España casi un 8% de personas analfabetas y sin estudios. Bueno, en la actualidad veis que ya es apenas el 0,3%. Y a la vez, lo que llama la atención es, en la parte de la derecha, el porcentaje de población que tiene estudios superiores, que fijaros es casi un 45%. Eso es un cambio muy importante. Es decir, el incremento en el nivel de estudios de la población activa en España ha sido un rasgo muy notable. Somos de los países que tienen un mayor porcentaje de población con estudios terciarios. Lo que pasa que en el caso español hay un desequilibrio muy importante, porque está la parte de estudios primarios y estudios terciarios, y lo que falla son los estudios secundarios o la formación profesional, que en cambio eso sí que está más equilibrado en otros países. Y eso también explica en parte los problemas de desempleo. Pero en cualquier caso, lo que me gustaría destacar de esta evolución del mercado de trabajo, se pueden decir muchas cosas sobre el mercado de trabajo, pero en un resumen, en una charla como esta, me gustaría destacar la irrupción de esa precariedad estructural. Fijaros, muchos de esos empleos, ahora os diré la cantidad, el número, muchos de esos empleos en España se llevan caracterizando desde hace años y en la actualidad siguen caracterizándose por ser trabajos temporales, de bajos salarios, en peores condiciones, inseguros, sometidos a una subordinación extraordinaria, que llevan aparejados a veces procesos de endeudamiento de las familias por los bajos salarios. Es decir, esto es lo que se llama precariedad, y esto afecta a 11,5 millones de trabajadores en España, que son casi la mitad de la población empleada en nuestro país. 2/3 de los asalariados, 2 de cada 3 asalariados están en esta situación en España. 1 de cada 5 de los que están en paro están en esta situación. Y un 10% de los autónomos están en esta situación. Están en una situación de empleo con esas características. Afecta en mayor proporción a las capas más débiles económicamente, y luego, desde el punto de vista de la composición, a las mujeres y a la población migrante. Están sobrerepresentadas. Las mujeres y la población migrante están representadas dentro de la población precaria en nuestro país. E insisto que esto ha sido un proceso que en la actualidad arroja estas cifras. Y uno de los aspectos que se ponen de manifiesto en el informe y en el capítulo es que esta precariedad estructural es uno de los determinantes sociales de la salud pública de la población y de la salud mental de la población en particular. Fijaros que España está, ahora no sé si ya es el que tiene mayor consumo de ansiolíticos del mundo o es la segunda posición, pero durante varios años ha estado en las primeras posiciones de consumo de ansiolíticos. Y esa situación de precariedad y esas condiciones en las que se desarrolla el trabajo por parte de 11,5 millones de personas tiene bastante que ver en ese consumo de ansiolíticos. Explica también la prevalencia de los problemas de salud mental dentro de los asalariados. En torno al 20% de esa prevalencia se explica por esa situación de precariedad. Y esa situación de precariedad es la culpable de que esas personas que están en esos colectivos presenten diferencias de esperanza de vida entre 10 y 20 años respecto de la media de la población del país. La salud mental reduce años de vida. Y además de manera muy importante. Claro, la clave aquí es que esto tampoco cae del cielo, como os decía. Y las políticas laborales y económicas que se han desarrollado en España en los últimos 30 años no son independientes de este resultado. Están muy relacionadas con este resultado. ¿Por qué? Porque muchas de estas políticas han conllevado retrocesos en los derechos sociales y laborales del conjunto de la población, mayoritariamente asalariada. ¿De acuerdo? Entonces, precariedad, políticas sociales y económicas y laborales son todo uno. Hay mucha interrelación. La situación no es independiente de esas políticas.
Con esto iríamos a la cuarta dimensión, que sería la dimensión tecnológica. Fijaros, cuando hablamos de tecnología, aquí aparecen varias cosas. La primera es que, bueno, no sé, hace 40 años, 50 años, si a la mayoría, a las personas, a los individuos se les preguntaba, bueno, incluso hace 30, se les preguntaba cuál es el artilugio así que mejor sintetiza tecnológicamente el comportamiento de las sociedades, pues muchos hubieran dicho el coche, ¿no? El coche era como el prototipo, ¿no?, del progreso tecnológico en las sociedades. Bueno, pues ahora mismo, en la actualidad, cuando se hace un poco esa pregunta, aparecen tres cosas. El móvil, el coche, que sigue apareciendo el coche, y el ordenador, ¿no?, como los símbolos de una época, ¿no? Y a la vez son símbolos de una época que, fijaros, han estado muy relacionadas con la exacerbación de la individualidad y el particularismo, porque esos tres elementos se disfrutan en general en términos individuales. Y han sido elementos, sobre todo el móvil y el propio ordenador, los dispositivos tecnológicos han sido elementos que han profundizado en el desgarramiento de los vínculos que os decía al principio, ¿de acuerdo? Han sido elementos que han ayudado a ello. En la actualidad en España hay 61 millones de móviles. Hay más móviles que personas. Tocamos a más de un móvil por individuo. Por comparar, fijaros, en el año 85, en el mundo, para que veáis, en el mundo había 600 ordenadores conectados a la red, solo 600. En la actualidad hay 15.000 millones de dispositivos, o sea, como el doble de toda la población mundial conectados a la red. Bueno, pues la parte alícuota que nos toque en España, ¿no? Entonces, bueno, como veis en la parte derecha, aquí, perdonad. En la parte derecha ahí aparece la evolución de el artefacto que mejor simboliza a la época, ¿no? Y ahí aparecen los tres, ¿no? Móvil, para el móvil para el 52%, el ordenador para el 36% y el coche, ¿no? Pero también esta tecnologización y cambios tecnológicos en la sociedad tiene un elemento paradójico. ¿Por qué? Porque ahora mismo, fijaros, el último episodio del cambio tecnológico es la inteligencia artificial, ¿no? Y en el análisis de la inteligencia artificial conviven dos cosas. Convive, por un lado, el optimismo general sobre la herramienta, es que es increíble lo que puede hacer, ¿no? Y todos estamos con la boca abierta de las cosas que puede hacer la inteligencia artificial, pero a la vez a eso subyace un pesimismo en términos laborales sobre las consecuencias que va a tener la generalización de esa inteligencia artificial en el conjunto del mercado de trabajo. Entonces esto se vive de esas dos formas. Por un lado, la automatización se ve como consumidores, lo vemos fantástico, y como trabajadores, pues la gente está bastante preocupada. Y en esta paradoja hemos convivido, podría decir, se ha convivido siempre. Claro, ¿qué han dicho los economistas normalmente cada vez que había progreso tecnológico y que los trabajadores se quejaban o mostraban su disgusto y a veces pues rompían hasta las máquinas? Pues siempre decían que el progreso tecnológico generaba nuevas actividades y por tanto también nuevos empleos, y esos nuevos empleos compensaban la pérdida de desempleos en las actividades antiguas, ¿vale? Entonces esto siempre se ha dicho y por tanto pues era una forma de decir que la gente no tuviera medio al progreso tecnológico. Bueno, esta es la primera vez en mucho tiempo donde los propios economistas y los tecnólogos existe un cierto consenso en que ya no se puede asegurar que la irrupción de la inteligencia artificial vaya a generar más actividades y más empleo del que vaya a destruir. Con lo cual, si eso ya no se puede asegurar, pues no está claro cuál va a ser el efecto neto en términos sociales y laborales. Y por tanto, la paradoja de, por un lado, el entusiasmo y por otro el temor, cada vez va a estar más presente. No se nos escapa casi a ninguno que cada vez tenemos la sensación de que estamos más conectados, pero a la vez también más solos. Y el impacto de las tecnologías sobre la exclusión social, pues cada vez está estudiándose más, ¿no? De hecho, también podríamos decir que cada vez estamos más informados, pero a la vez somos menos soberanos, porque el poder que están teniendo aquellos instrumentos, aquellas empresas que nos proporcionan los instrumentos para informarnos, han generado tal oligopolio y tal plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos, que el margen de actuación que nos están dejando a ciudadanos más informados es cada vez el de ejercer menos la soberanía democrática.
porque la capacidad de manipulación y de ejercer y de hacer que el grueso de los intereses de la sociedad vaya alineados con sus propios intereses particulares es muy importante en los últimos años. La capacidad que tienen estas empresas de moldear el conjunto de la sociedad en función de sus intereses es realmente apabullante. Y eso es una preocupación desde el punto de vista democrático. Quinto problema. Bueno, ¿qué tal voy? Bien, no, vale. Quinto problema, o quinta clave. El asunto de la vivienda. Esto es de permanente actualidad, ¿no? Como decían eso de las noticias. Esto es de permanente actualidad. Bueno, pues fijaros, si os da por echar un vistazo a la Constitución, esto con uno que siempre tiene ahí en la mesilla, ¿no?, para dormirse y tal, y lectura estimulante, pues ahí hay un artículo muy interesante sobre el derecho a la vivienda, que es otro de los derechos no satisfechos en nuestro país. Y ese derecho a una vivienda digna, además, en ese artículo se dice que se obliga a los poderes públicos a satisfacer ese derecho, evitando la especulación y haciendo que las plusvalías obtenidas recaigan en el conjunto de la sociedad. Es decir, que hace que pone de relieve que la actividad de construcción para viviendas no tiene que ser una actividad que tenga una preocupación de afán de lucro privado fundamentalmente, sino todo lo contrario. El objetivo principal es satisfacer ese derecho a tener una vivienda digna y que en ese proceso se evite la especulación y se les dice a los poderes públicos que están obligados a ello, y que los beneficios obtenidos en forma de plusvalías recaigan sobre el conjunto de la sociedad a través de un patrimonio inmobiliario público. Ese es un artículo impresionante. Bueno, pues si comparáis lo que dice ese artículo con la evolución posterior de las políticas de vivienda y del mercado de la vivienda en nuestro país, pues pues se te cae un poco el alma a los pies, porque lo que hemos hecho en este país en las últimas 3 décadas ha sido fomentar precisamente un modelo proclive a la especulación, todo lo contrario de lo que nos dice la Constitución, que todavía sigue en vigor. ¿Y por qué se ha producido un modelo proclive a la especulación? Y todo esto tiene relevancia porque dificulta la satisfacción de ese derecho. Primero, porque las viviendas tienen un uso ordinario y un uso no ordinario. El uso ordinario de la vivienda es dedicarla a hogar como vivienda principal. Y el uso no ordinario es o segunda residencia, que básicamente en España, por ejemplo, se utilizan en promedio 22 días al año, o como inversión. Uno se compra una vivienda, espera que suban los precios y la vende y obtiene una rentabilidad importante, ¿no? Entonces, lo que ocurre en España es que, fijaros, en España no tenemos un problema de número de viviendas, no es que tengamos pocas viviendas. España está a la cabeza en viviendas por 1000 habitantes dentro de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que España está a la cabeza en viviendas por 1000 habitantes totales, pero estamos a la cabeza en viviendas secundarias y vacías y estamos a la cola en viviendas principales, destinadas a hogar. En la última burbuja, en la que estalló en 2008 y que todavía pues, sigue con sus coletazos, fijaros, en España se llegaron a construir más viviendas que en Francia y en Alemania juntas, que nos ganan en población. Y claro, eso es una cosa era una cosa bastante sorprendente. Ya solo con eso tendríamos que haber resuelto el problema de la vivienda, porque insisto que en número de viviendas por 1000 habitantes, España está a la cabeza. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que una parte muy importante de esas viviendas se construían y se compraban y se adquirían por motivo de inversión, porque con precios de la vivienda, incrementos de precios del 10, del 15%, del 20% en algún año que hubo, eran inversiones imbatibles. Uno adquiría una vivienda en enero, la vendía en diciembre y obtenía una rentabilidad del 15 y del 20%. Eso no lo daba nadie. Y en este país, en ese episodio y posteriormente, se ha alimentado ese modelo. Es decir, se ha alimentado una dinámica inversora y muy especulativa que no tenía en cuenta la satisfacción de la población. Y claro, fijaros que en este caso, no por construir muchas más viviendas está resolviendo. Los bienes patrimoniales no reducen su precio cuando aumenta la oferta, sino todo lo contrario. Es decir, como la gente piensa que el precio va a seguir subiendo, demanda más vivienda simplemente para revenderla con un beneficio. Es decir, que el que haya más casas, si no se destinan a hogar, no resuelven el problema, ¿no? Entonces, por eso hemos asistido
a burbujas de precios y de cantidad, y seguimos asistiendo a burbujas de precios en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues en España tenemos, como consecuencia de esto, un parque de viviendas infrautilizado. Pues según el último censo del INE, en España hay 3,8 millones de viviendas vacías. Es verdad que muchas de ellas están en lo que se llama la España vaciada, ¿no? Pero otra parte importante no. Para que os hagáis una idea, en ciudades de más de 50.000 habitantes hay 1,1 millones de viviendas vacías. En ciudades de más de 250.000 habitantes hay 400.000 viviendas vacías. Y en ciudades como Madrid o Barcelona hay viviendas vacías en esas cantidades que aparecen ahí. Claro, me diréis, bueno, ahora estamos, como se está dificultando notablemente la adquisición de vivienda en propiedad, lo cual no es que esté mal, porque yo creo que lo que tiene que hacer el sector público es destinar todos sus recursos a que haya un parque de vivienda en alquiler y que la población, a medida que avanza, disfrute de eso y que eso permanezca generación tras generación, ¿de acuerdo? Que permanezca generación tras generación. Daos cuenta que mucha de la vivienda de protección oficial que se ha construido y se ha vendido en este país, al final la gente adquiría una vivienda con una subvención pública muy importante, del 60, del 70% del precio, ella pagaba el 30%, y cuando pasaban X años, esa vivienda se vendía y las plusvalías generadas por esa vivienda se las quedaba el propietario, al que habíamos subvencionado al 60 y al 70% del conjunto de la sociedad. ¿Y sabéis por qué ocurría eso? Porque los ayuntamientos, el Estado, no acudía a ejercer un derecho que tiene reconocido, que es el derecho de tanteo y retracto. Y es que cuando esa persona quisiera vender esa vivienda de protección, pues va al ayuntamiento, la compra al precio que la tiene que comprar y al siguiente de la lista. Eso que se tenía que haber hecho durante muchísimos años, pues ha sido una práctica, todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha promovido? Pues claro, por la compraventa especulativa de viviendas de protección en las que habíamos invertido el conjunto de la sociedad porcentajes de recursos muy importantes. Eso os lo pongo como ejemplo de política surrealista que ha tenido este país durante muchos años. Hemos desgravado la adquisición de la segunda residencia. Hasta el año 91 dábamos dinero, o lo que es lo mismo, hacíamos pagar menos impuestos a las personas que se compraban segundas residencias para ocuparlas de media 22 días al año. Eso desapareció en el año 91, o sea, que desde los años 70, 20 años de subvenciones. Para que os hagáis también una idea. Tema de alquiler que se ha visto, se pone de manifiesto en el informe, ¿no? Es verdad que los alquileres turísticos son solo el 10% de los alquileres totales, ¿no? Pero en determinadas zonas que están muy tensionadas son una parte muy importante. Alquileres turísticos, ya sabéis, 2 o 3 días, de Airbnb, tal, ¿no? En Málaga, por ejemplo, 1 de cada 3 alquileres son alquileres turísticos. En Málaga se dedica 1/3 del parque inmobiliario en alquiler a satisfacer las necesidades habitacionales de personas que están en la ciudad 2, 3 días, 5, 6 o los que sean. Y se está dificultando el acceso a una vivienda a las personas que están 365 días al año. Quiere decir que no estoy diciendo que no vengan la gente, pero bueno, hay hoteles, hay establecimientos que se dedican directamente a eso. Esa es la actividad. Las viviendas tienen un uso principal que es como hogar para ocupar 365 días al año. No podemos facilitar. Si alguien quiere hacer esto, tendríamos que penalizarlo duramente. Bueno, pues en Málaga el 36%, en Alicante el 29%, en Baleares el 26%. Eso son muchas viviendas en zonas donde la población tiene difícil acceso a la vivienda. Y en el caso de los individuos con menor renta y también más excluidos, fijaros que el 10% de personas con menor renta en España dedica casi la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Eso es una restricción también bastante fuerte. Bueno, este resultado es como consecuencia de la ausencia de políticas públicas potentes para cumplir ese mandato constitucional. Tendríamos que haber fomentado mucho más el uso, con un parque de alquiler público potente y no tanto la propiedad. Ese parque público de alquiler hubiera hecho de freno del incremento de los precios, porque si la gente tiene una alternativa habitacional buena, con precios públicos y garantías, no va a ir al mercado libre, obviamente. Y así el mercado libre bajará precios si quiere colocar viviendas. Y hemos perdido mucho tiempo en gestionar ese parque público inmobiliario que pues, es muy pequeño en nuestro país y que espero que a partir de ahora se incremente notablemente.
Sexto aspecto. En los últimos años, la economía española y la sociedad española ha sufrido un proceso de deterioro ecológico como consecuencia de ese modelo de crecimiento económico muy apoyado en lo inmobiliario, como veréis ahora. Y en la actualidad estamos sufriendo tensiones sociales importantes por un proceso de transición energética que es necesaria. No podemos seguir apoyándonos en los combustibles fósiles para producir bienes y servicios. Tenemos un problema de cambio climático que nos está afectando a todos, que compromete la existencia y la supervivencia de la especie humana, y por tanto a España le toca lo que le toca al conjunto del mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista del deterioro ecológico, fijaros que si la economía española, la sociedad española, lo entendemos como si fuera un organismo, nosotros como organismos vivos, ¿qué hacemos? Pues captamos alimentos del entorno, los digerimos para mantenernos vivos y crecer, y generamos residuos que van a parar al entorno también, ¿no? Pues una economía, fijaros que hace lo mismo. Una economía capta energía y materiales de la naturaleza, los digiere para producir bienes y servicios, y como consecuencia de esa producción se generan residuos que también van a parar al medio ambiente, ¿no? Pues en el caso de la economía española, eso lo ha hecho fundamentalmente apoyándose en dos tipos de recursos: en los combustibles fósiles y en los productos de cantera. Los productos de cantera, ya os podéis imaginar que el uso de los productos de cantera básicamente es la construcción de viviendas y de infraestructuras. Básicamente han sido durante mucho tiempo, y siguen siendo, la mitad de los recursos que utiliza la economía española han sido productos de cantera. Fijaros el monocultivo que hemos tenido en nuestro país desde el punto de vista del uso de recursos naturales. Y precisamente esa utilización de productos de cantera y de combustibles fósiles han estado en el origen del modelo inmobiliario que hemos tenido, y por tanto en el deterioro ecológico que hemos arrastrado. Mira, para que os hagáis una idea, aproximadamente en nuestro país, para construir un metro cuadrado de vivienda se han utilizado casi 1 tonelada de energía y materiales, y la gran mayoría de ellos es hormigón o cemento. En España, en el momento álgido de la burbuja, se llegaron a producir más de 60 millones de toneladas de cemento para iniciar más de 900.000 viviendas, 2/3 de las cuales básicamente era motivo de inversión. Pero fijaros lo que suponen 60 millones de toneladas de cemento. Si 60 millones de toneladas de cemento las cargáis en un avión, y ese avión sobrevuela la península, y cuando está arriba del todo libera la carga, podríamos pavimentar toda la península, bueno, toda España, a razón de más de 1 tonelada de cemento por hectárea. España tiene 50 millones de hectáreas de territorio, pues 60 millones de toneladas de cemento nos da para asfaltar todo. Entonces, esa locura explica muchas cosas de lo que ha venido ocurriendo después. Por ejemplo, que tengamos un litoral cada vez más asfaltado, más artificializado. Fijaros que hay provincias como Málaga, donde la primera línea de los primeros 500 metros, pues el 70% de toda la provincia está ya pavimentado. Cádiz, Barcelona, Valencia. Es decir, nos hemos cargado, pues, ecosistemas muy valiosos, y nos estamos cargando ecosistemas muy valiosos y frágiles. Y en muchos casos, como os decía, por un modelo económico muy centrado en la construcción y en el turismo, con consecuencias también ambientales y sociales pues bastante graves. De hecho, si tuviéramos que sintetizar un poco, fijaros, recordad que siempre decíamos, por lo menos hace muchos años, siempre decíamos, no todos los habitantes del mundo pueden vivir como un norteamericano medio, porque claro, nos harían falta, con el volumen de recursos de energía y materiales que utilizaba un norteamericano medio, pues nos harían falta como 3 o 4 o 5 planetas, ¿no? Bueno, pues eso ya lo podemos decir del consumo medio en España de energía y de materiales. Si todo el mundo consumiera lo mismo que un habitante medio de nuestro país, ya sé que hay muchas desigualdades y muchas diferencias, por eso la media pues tiene esos problemas, pues nos harían falta 2,5 planetas, que no tenemos, obviamente. Es decir, que nuestro modelo de producción y consumo también es insostenible, no solo el norteamericano u otros, ¿no? Y eso es consecuencia de todo lo anterior, ¿no? En términos, por ejemplo, de consumo energético, ese metabolismo, si ahora vamos al caso de los hogares, también se manifiesta. Y ese metabolismo está muy influido por los niveles de renta. Mirad,
Si nos centramos en el consumo energético en los hogares, tanto en los hogares como a través del transporte, en los vehículos, el 10% de personas con más ingresos en nuestro país consume entre 2 y 3 veces más energía para uso residencial, calefacción, dispositivos, etcétera, y entre 3 y 4 veces más para movilidad, para transporte. Es decir, que hay una desigualdad en el impacto en función de los niveles de renta muy relevantes. Y claro, ya os podéis imaginar que son los deciles de renta más bajos los que contribuyen menos al problema y los que soportan más las consecuencias negativas de ese problema. Igual que lo decimos a escala de país o a escala de los hogares, también lo podemos decir a escala regional. Mirad, si en España vemos dónde se produce la electricidad, pues básicamente, y dónde se ha producido hasta hace relativamente poco la electricidad en España, pues básicamente aparecerán como 3 sitios. Galicia, una parte de Castilla y León, Extremadura, y eso que veis ahí, y eso que veis allí es Tarragona, es una parte de Cataluña. Si luego comparamos con dónde se demanda fundamentalmente esa electricidad, pues ahí veis como 2 picos importantes, ¿no? Que son Madrid y Barcelona. Si ahora combináis dónde se genera la electricidad en España y dónde se consume, lo que os sale es esto. Eso es el agujero negro de Madrid y una parte también de Barcelona. O lo que es lo mismo. Cada vez más, con este modelo, el grueso del territorio está al servicio de 2 grandes metrópolis. Pero claro, pensad que hasta hace muy poco mucha de esa electricidad se generaba con térmicas, quemando carbón en Castilla y León, quemando carbón en Galicia, generando muchísima más electricidad en Castilla y León y en Galicia y en Extremadura de la que consumimos los castellanos-leoneses, los gallegos y los extremeños, para abastecer el agujero negro de Madrid. Pero fijaros que a Madrid llega la energía, la electricidad limpia de polvo y paja, porque los costes de generación y de contaminación los hemos sufrido nosotros. Entonces, esto genera unas dinámicas que, como veis, en términos de desigualdad, tanto de costes y de beneficios, muy notables. Y esto va a tener mucho que ver con lo que voy a comentar ahora, con cómo se plantea la transición energética en este país. Claro, ahora mismo ya no hay térmicas de carbón y las nucleares van en descenso. Y ahora lo que estamos intentando hacer es imprimir un sesgo de renovabilidad al sistema, que lo cual está bien, ¿no? Claro, esa transición energética que supone que la generación y el consumo energético provenga de fuentes renovables es una buena idea, pero era una buena idea sobre todo hace 30 años, donde teníamos margen para hacer este tipo de transición, porque ahora mismo lo que sabemos es que si queremos hacer esto de manera muy rápida, esa transición también tiene costes. ¿Por qué? Porque por un lado, mirad, las placas fotovoltaicas y los aerogeneradores necesitan, por ejemplo, materiales que en muchos casos son materiales críticos, tierras raras, es decir, que su generalización choca con límites de disponibilidad de esos recursos. Ahora mismo, si queremos construir masivamente placas fotovoltaicas y aerogeneradores, nos tenemos que apoyar en los combustibles fósiles, porque no tenemos placas que nos permitan obtener electricidad para generar más placas. ¿De acuerdo? Nos tenemos que apoyar fundamentalmente en los combustibles fósiles. Y por tanto, cuanto más rápido hagamos esa transformación, más combustible fósil vamos a utilizar. Y caemos en lo que se llama la trampa de la energía, que es hacer esa transformación de manera muy rápida, pero generando muchas emisiones en un periodo de tiempo muy corto, que es justamente el tiempo lo que nos falta, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre es una buena idea que la energía sea de origen renovable, pero tenemos que ver qué es lo que queremos hacer con eso y si de lo que se trata básicamente es de sustituir el nivel de consumo energético actual, pero con fuentes renovables. Porque si de lo que se trata es de sustituir el nivel de consumo energético actual por fuentes renovables, la cosa no sale. Esto funciona si asumimos que nuestro nivel de consumo energético tiene que reducirse considerablemente. Y ese nivel al que lleguemos, sí, intentar satisfacerlo con fuentes renovables. Pero pensar que podemos mantener nuestro nivel actual de consumo de combustibles fósiles solo con fuentes renovables, da lugar a muchos de los conflictos a los que estamos asistiendo. Es decir, a que aparezcan en un país como el nuestro, pues regiones inundadas
por paneles fotovoltaicos o aerogeneradores para satisfacer unos consumos masivos y muy grandes de zonas que no soportan para nada esos costes. Y entonces estamos dividiendo el territorio entre zonas de sacrificio y zonas de disfrute. Y esto está generando un conflicto social y cada vez más. Esto que vemos en España lo estamos viendo también a nivel mundial, entre países en desarrollo y países ricos. No penséis que esto no funciona tampoco a nivel internacional. Entonces aquí tenemos un conflicto serio con un objetivo que es muy loable y que tenemos que avanzar hacia él, pero teniendo claro que el nivel de consumo que deberíamos de satisfacer tendría que ser mucho menor. Y eso es lo que no acabamos de entender, ¿no? Bueno, la mayoría de la planificación energética en España ha ido en el sentido de seguir aumentando la demanda, en este caso por renovables, va en el sentido contrario, y no, en el informe pues poníamos de relieve que las perspectivas no son muy halagüeñas. Seguramente habría que decir que renovables sí, pero no así, como dice el movimiento Aliente, y deberíamos de seguir utilizando, antes que utilizar e inundar terrenos agrícolamente productivos y ecológicamente muy valiosos, pues tendríamos que empezar a utilizar las zonas ya antropizadas, pues tejados, zonas industriales, territorio que no tiene esa vocación productiva, y utilizando eso, por ejemplo, eliminaríamos muchos conflictos. Bueno, simplemente lo dejo ahí, luego ahora si queréis, ya voy terminando, ahora si queréis podemos profundizar un poco más en lo que supone este proceso de transición y lo que está generando en términos de conflicto social y de dinámicas sociales en nuestro país. Y por último, ya el papel de los movimientos sociales. Fijaros, si analizamos cómo han contribuido los movimientos sociales a estos procesos de transformación, pues lo que observamos es que en las 3 últimas décadas han sido 3 décadas de expansión de 3 movimientos sociales muy relevantes, ¿no? Por un lado el ecologismo, por otro lado el pacifismo y por otro lado el feminismo, ¿no? Y ese desarrollo de esos 3 movimientos sociales se han hecho al hilo de conflictos o ciclos de protesta, ¿no? Pues si pensad en los años 80 lo que significó el movimiento anti-OTAN, en los años 90 y 2000 el movimiento antiglobalización y luego pues más recientemente en la década de 2010 hasta 2020 pues el 15M en España, ¿no? ¿Esto qué ha supuesto en términos de cambios sociales? Pues ha supuesto, si lo vemos así con perspectiva y eliminamos un poco las miserias, ¿no? Ha supuesto un proceso de repolitización de la vida en el conjunto de la sociedad y ha supuesto poner en el debate económico-social las prioridades más relevantes, ¿no? Por ejemplo, ha supuesto que cada vez hablemos más de desigualdad, que cada vez hablemos más de precariedad, que cada vez hablemos más de pobreza. En muchos casos estos movimientos sociales llegaron a institucionalizarse, ¿no? Pues ya sabéis que después del 15M, pues algunos de estos movimientos sociales del 15M pues, se institucionalizaron en determinadas candidaturas políticas, ¿no? Y tuvieron una expresión institucional. Expresión institucional que en principio intentaba llevar esas aspiraciones de cambio a los gobiernos municipales, a los gobiernos regionales o al gobierno incluso estatal. Bueno, todo ese proceso ya pues 10 años después, o más de 10 años después, pues ya sabéis que se ha saldado pues, con contradicciones, con desilusiones, con algunos elementos positivos y en cualquier caso, pues bueno, está abierto a cómo va a evolucionar en el futuro, ¿no? Conclusión, y ya termino. Fijaros, si tuviera que resumir en pocas palabras lo que os he contado, diría que España vive en una paradoja, ¿no? Por un lado tenemos esa bonanza económica aparente, pero por otro lado lo que el capítulo revela y todos estos elementos o claves que os he proporcionado revelan es que hay un malestar social y emocional fuerte, ¿no? Tenemos una sociedad vulnerable ecológicamente, desasosegada anímicamente, desgarrada socialmente y con una precariedad material y desorientación cultural importante. Pero fijaros, a pesar de todo, lo que se ha detectado en estos últimos 30 años es que la voluntad transformadora de una parte importante de la población en España sigue vigente y también es un rasgo estructural. La expresión de los movimientos sociales que os decía antes es una de esas manifestaciones, pero no la única. Hay mucha gente que no está en el movimiento ecologista, en el movimiento feminista o en el movimiento pacifista que contribuye a mejorar las condiciones sociales del conjunto de la población. Es decir, que esa voluntad transformadora también es una constante estructural,
con la que tenemos que contar, ¿no? Y, como os pongo ahí, pues las mujeres inmigrantes y nuevas generaciones reclaman un nuevo contrato social para corregir esta situación, que promueva una sociedad más justa, equitativa y sostenible, en la que vivir con dignidad sea un derecho compartido por todos y al que contribuimos a la vez todos. Esa voluntad transformadora que os decía es un rasgo estructural, creo que nos tenemos que quedar con ello, no desaparece en los momentos malos, está en los momentos buenos y seguramente es la esperanza a la que nos tenemos que agarrar y que tenemos que seguir alimentando y compartiendo. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Tenemos casi como... Tenemos 20 o 25 minutos, 25 ¿verdad? minutos, Sí, tenemos unos 25 minutos para conversar con Óscar o entre nosotros, exponer nuestras opiniones, preocupaciones, preguntas. Para que no se me olvide, al final, ahí a la derecha de la mesa hay algunos ejemplares del informe territorial de Castilla y León, que si alguien quiere lo puede adquirir al final, para no olvidarlo. Que preguntaba solo que cómo lo hacemos, que si preguntamos directamente, sí, vale, pues eso. Pues empiezo, aunque no lo había. ¿Hay por ahí alguien? ¿Hay manos levantadas? Bueno, pues arranco. No, yo iba a plantear, sino que a lo mejor, bueno, pues que habláramos un poco con los de al lado, ¿no? Y dijéramos, a mí hay algo que me gusta y que me preocupa y que te doy las gracias, ¿no? Cuando hablas de, sobre todo al final, en las conclusiones dices que mujeres, inmigrantes y nuevas generaciones sí que quieren esta acción transformadora, ¿no? Sin embargo, yo estoy viviendo una realidad con mucha gente adolescente y joven en la que está creciendo de forma exponencial el racismo, la xenofobia, la homofobia, y eso creo que no ayuda a esta transformación. Esto unido a esa parte que comentabas un poco de las tecnologías, donde decías que es verdad que se puede transmitir, ¿no? Se puede hablar de un nuevo cambio, pero donde también hay una manipulación muy importante, que también hablabas y quitaba esa parte de democratización. ¿Cómo hacemos con estas fake news? ¿Cómo hacemos con toda esta gente que tiene tanto poder en las redes? Porque yo a veces puedes hablar desde la coherencia, puedes hablar desde los datos, pero hay un lenguaje que a mí me falta para explicar a esta gente más joven o más adolescente, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bueno, pues son dos preguntas así importantes. Respecto de la primera cuestión sobre cómo mensajes así de xenofobia, de homofobia, de racismo está aprendiendo en gente joven, en gente joven y no tan joven, diría, ¿no? Claro, aquí esto no lo he mencionado, ¿no? Pero tiene una deriva, el desgarramiento de las clases medias y el desmoronamiento de la autoconcepción de clase trabajadora tiene mucho que ver con cómo, tengo que expresarme en estos términos, con cómo una parte importante de la izquierda ha abandonado el colectivo al que tradicionalmente se ha dirigido, ¿no? Es decir, no es independiente el que hayan ganado posiciones de ultraderecha o de posiciones racistas en el conjunto de la sociedad o de xenofobia. Eso no es independiente al abandono que ha sufrido una parte de esa clase trabajadora por parte de los partidos políticos que en principio la representaban o se preocupaban por sus intereses, ¿no? Como todo casi está inventado, pues esto está súper estudiado en el caso de otros países que han pasado ya por ello, ¿no? En el caso de Francia es súper claro. O sea, Francia está muy documentado como barrios enteros de ciudades que votaban al Partido Comunista, no es que pasaran luego a votar al Partido Socialista, no, es que pasaron de votar al Partido Comunista a votar a Le Pen. Y no porque fueran malas personas, sino porque ponían de manifiesto
un abandono de sus preocupaciones, por las razones que sea, porque todo es muy complicado, y yo esto todo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, una cosa es entenderlo y otra cosa es tratar también de explicarlo. Entonces, creo que hay una parte de la responsabilidad de aquellos que hemos o aspiramos a un mundo mejor y que intentamos que eso se logre día a día con transformaciones de la vida social, de la vida económica, de no olvidarnos de los más desfavorecidos, pues hay una responsabilidad. En que esto ocurra hay una responsabilidad. No voy a decir que toda, pero hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que una parte de la solución tiene que venir porque esas opciones político-sociales que tradicionalmente defendían los intereses de esos colectivos vuelvan a preocuparse por ellos. Yo cada vez lo tengo más claro, ¿no? Y luego, pero tampoco es sencillo, ¿no? Y luego, respecto de la otra cuestión, la de las tecnologías, yo doy clase en la universidad y yo he percibido, bueno, no sé, es que no me gusta mucho esto de las confesiones, pero bueno, lo voy a decir así en plan. Yo he percibido en los últimos años un cambio, por ejemplo, ya no desde la pandemia para acá, que esto ha sido ya increíble, pero desde el 2017-2018 venía percibiendo que a los chicos, o sea, alumnos de 18, 19, 20 años con los que yo leía en clase, les hacía leer, trabajaba textos y tal, tenían un problema de concentración importantísimo. Leer un texto de 20 páginas les parecía... Y eso no es ni medio normal. Ya digo, o sea, no es que a la gente le gusta siempre leer mucho, pero bueno, a mí nunca me decían eso y me empezaron a decir esas cosas. Ahora mismo pues lo ves, ¿no? Pues en cuanto les falta un poco el móvil o les dices que durante esa hora no se va a poder utilizar, pues les empieza a entrar el mono, están ansiosos, no sé qué, miran tal, no se concentran. Claro, eso es un problema brutal. Hemos dejado que proliferen dispositivos, no los dispositivos, sino las aplicaciones vinculadas a los dispositivos que generan adicción, que son algoritmos que en cualquier otro negocio, en cualquier otra actividad, pues los penalizaríamos, y aquí todo lo contrario. Entonces, claro, eso no tiene mucho sentido. Que no exista ningún tipo de restricción a la capacidad de manipulación de la gente adrede, es decir, es que está pensado para eso, para generar adicción, para generar que no exista ningún mecanismo de disposición crítica frente a eso. Fijaros que el tabaco provoca adicción y hemos generado una serie de mecanismos, no de prohibirlos, pero sí de dificultarlo. O sea, ponemos trabas, la sociedad, como sabe que eso es una cuestión perjudicial para el conjunto, pone trabas para que el que quiera hacer eso en su libertad no lo tenga fácil. Bueno, pues aquí, con mecanismos como los móviles y las aplicaciones vinculadas a esos móviles, lejos de poner trabas a la difusión de esos mecanismos, lo que estamos fundamentalmente, bueno, en Estados Unidos es mayoritario, es facilitarlo, es poner alfombras a las empresas que se dedican a eso. Entonces, a mí me parece que hay un elemento, por lo menos, de responsabilidad pública, de que eso se evalúe y se controle por salud pública, que no tendría por qué preocuparnos. Porque es que lo hacemos con otras cosas, que las consideramos perjudiciales, y cada vez tenemos más evidencia de que el uso de esos dispositivos con esos mecanismos de adicción son perjudiciales para las personas más jóvenes y para el resto, pero para las más jóvenes todavía peor, porque el margen de actuación que tienen y de oposición es todavía menor, porque todavía se están formando sus cabezas. Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad pues, muy clara del sector público y de los poderes públicos para hacer frente a eso desde instrumentos que los tenemos al alcance de la mano. Ya sé que no es la varita mágica, pero se me ocurre eso que es como muy, muy evidente y muy, muy claro. Y por analogía con otras muchas cosas que ya las estamos haciendo. Me he enrollado mucho, perdona, es de una contestación muy... Buenas tardes. Gracias por la conferencia, muy interesante. Y hay un dato que me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo puede ser que haya 11,5 millones de trabajadores precarios si la población activa son de 22 millones? Y yo no he visto
manifestaciones en las calles. Yo no he visto que se hayan quemado fábricas, ni haya habido piquetes, ni nada. Eso no me cuadra para nada. Si hubiera tanto trabajador precario, estaríamos en otro momento. Yo no sé cómo se puede explicar. ¿Que hay una economía sumergida que no desconocemos? Bueno, ahí hay todo. No es población activa, son empleados, es población empleada, ¿no? La población activa es más, porque ahí incluiríamos los parados. La ¿vale? población trabajadora, perdón. ¿No habían dicho que éramos ya 22 millones de trabajadores? Sí, pero que es diferente. La activa a la población activa, sí, perdón. Vale. Los que quieren trabajar pero no lo logran, ¿vale? También. Entonces, sí, de hecho, si tú haces la caracterización de la... Bueno, creo que lo voy a poner así, porque no sé por qué estaba en una situación así un poco rara. Si tú haces una caracterización de la precariedad, que hay muchas formas de definir la precariedad, yo os he puesto ahí unos rasgos, pues efectivamente, ahí te aparecen que ese porcentaje de personas cumplen la gran mayoría de esos rasgos. Pero no hace falta tampoco te tienes que romper mucho la cabeza. Si vas a la encuesta de estructura salarial que hay en este país, pues hay unas colas, es decir, la cola es súper grande porque los salarios bajos son súper mayoritarios. Y ya el salario bajo súper mayoritario, con horarios, mira un poco a tu alrededor. La jornada tradicional de 8 horas con horario establecido y tal, pues ahora es bastante rareza, no voy a decir que sea tal, pero es bastante rareza y básicamente se cumple fundamentalmente en el sector público. Entonces, claro, pues sí, efectivamente, la pregunta es, existiendo ese nivel de precariedad, asociado además a problemas de salud mental importantes, ¿por qué la gente no se rebela? Claro, porque hay mecanismos, primero, de culpabilización. La gran mayoría de las personas que están en esta situación siguen pensando que es culpa suya, que no son lo suficientemente listos, que no se esfuerzan lo suficiente. El sistema tiene un elemento de culpabilización de la propia situación en la que las personas se encuentran que es anestesiante. Y en cambio, la mayoría de estas personas se encuentran en esa situación es fruto del funcionamiento del propio sistema económico. Es fruto, en muchos casos, de dónde han nacido, en qué familia se han criado, y eso no lo han elegido ellos. Entonces, una de las claves de este anestesiamiento general es que el sistema económico es capaz de inocular en las personas el sentimiento de que la situación de la que están sufriendo es fundamentalmente culpa suya. El parado se queda en paro porque es culpa suya, porque no se ha esforzado lo suficiente y punto. Tenía que haber trabajado más, 18 horas en vez de 8. Y mucha gente piensa o sigue asimilando eso porque, claro, ve que a otros les va bien la vida, y dice, pues si a mí me va mal será culpa mía. Y entonces no hacemos esa abstracción de decir que la mayoría de los resultados del sistema económico sobre las personas dependen del propio funcionamiento del sistema económico, que va mucho más allá de las circunstancias particulares de cada uno. Y claro, en la trayectoria de las personas, pues ya os puedo decir y os puedo asegurar que en la trayectoria de las personas influyen dos cosas. Los esfuerzos que cada uno ponga y la situación de la que parta, que no depende de él. Familia, entorno, capacidad o no que tenga. Bueno, pues el grueso, en torno al 70% de los resultados, se explica por las situaciones que no dependen de uno mismo, que dependen del entorno. Y ese entorno se conforma por la acción de todos y del propio sistema económico. Entonces, esto es una cosa que, bueno, pues claro, se lleva viendo desde hace mucho tiempo. Y por eso, digamos, el capitalismo ha sufrido pocas revoluciones desde el siglo XIX, o en el siglo XX alguna, ¿no? Hubo importante. Y es porque es capaz de transmitir esa sensación de que el fracaso es fundamentalmente una responsabilidad individual. Y entonces, claro, ¿por qué me voy yo a...? Claro, también hay una parte de la sociedad y de los movimientos sociales y políticos que han puesto de manifiesto que ese fracaso no es una cuestión individual, sino que es fruto del funcionamiento del sistema, un sistema que arroja resultados injustos, desiguales, un sistema que es proclive a la concentración de riqueza más allá de los méritos y de las capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si pesa más el discurso que pone el énfasis en la responsabilidad individual sobre los resultados que el que pone el énfasis en el funcionamiento injusto del sistema económico, pues la gente tiene menos razones para rebelarse. ¿De
acuerdo? Pero bueno, esto va siempre por épocas, ¿no? Hay épocas en las que la gente se cabrea y sale, ¿no? A mí me ha inquietado mucho lo de las energías renovables. Como Castilla y León estamos dando, no sé, como mucha materia prima, nuestras tierras de cultivo, Sí, sí. de tierra de campos llenas de placas solares, nuestros paisajes, Sí, sí. nuestra flora, nuestra fauna, todo lo estamos sacrificando en pro de que grandes ciudades lo absorban, que yo no tenía conciencia un poco de... Sí que tenía conciencia de que digo, jolín, están destrozando las tierras de nuestros padres, de todas estas historias, que encima han mantenido 8, 10, 15 hijos con esas mismas tierras. Digo, y ahora, ¿qué podemos hacer como sociedad en Castilla y León? ¿Qué podemos exigir y defendernos de todo esto? ¿Qué podemos hacer? Porque yo me siento frustrada, impotente. Como Pues que exigir, nos quitan los valores sí, buenos que tenemos y los sacrificamos en pro de monstruos, como son las grandes ciudades estas que... pues exigir a la administración regional, que cumpla su cometido y que haga cumplir la ley y que no declare como proyectos de interés público megaparques fotovoltaicos en un contexto donde en España tenemos sobrecapacidad de generación eléctrica, que no responden a ninguna demanda específica y correcta, y que no haya connivencia entre la administración y los promotores. Es que es así de claro. Es que es increíble. La administración, que nos tenía que defender, no nos está defendiendo. No nos está defendiendo. Y si habláis con las personas afectadas por esos proyectos, os lo va a decir. Os lo van a decir. Tanto en la primera instancia municipal como en la instancia regional, no se está velando por el interés general. Y se están dando de paso proyectos que no tienen justificación ninguna. Ninguna. De hecho, alguna vez ya lo he dicho, mi pronóstico es que esto es una burbuja impresionante y va a acabar estallando, y entre medias va a acabar dejando campos con instalaciones a medio hacer, perdidos, con residuos electrónicos, o sea, porque ya el sistema no admite más carga, ya se está vendiendo a precios negativos la electricidad que se está generando con fotovoltaica, y esto es que no da de sí. Pero como no se ha planificado y se ha ido simplemente al pulso de los promotores y a pillar, pues el resultado es este, y va a ser este, que vamos a perder todos y algunos han ganado mucho. Pero ni transición energética, ni reducción del consumo y que sea renovable, ni nada por el estilo. Tendremos, como ya tenemos sobrecapacidad, en este país tenemos capacidad para generar 120 gigavatios y la demanda en los picos mayores son de 40. Y seguimos metiendo capacidad. Es que es alucinante. Perdona que lo diga en estos términos porque a veces ya me enfada mucho, pero es realmente increíble que no haya una planificación coherente, que no se vea cuáles son las necesidades y cuáles son los medios para lograr satisfacer esos objetivos, y que se esté alimentando un despropósito monumental a costa de territorio y de paisaje y de cultura rural en este país, que es realmente lamentable. Y ya digo, creo que al final, como la fuerza Orcan, esto va a caer por su propio peso, pero dejando un reguero de costes y de proyectos fantasma que no os podéis ni imaginar. Sí, hola, buenas tardes. Mira, hemos estado viendo esta foto bastante... Perdona. Nada, bastante, yo creo, negativa. Y sí que me gustaría que nos dejaras un pequeño esbozo de qué modelos económicos alternativos están ahora un poco al nivel de académico para poder subsanar todo este panorama que nos has presentado. Bueno, a ver, yo creo que de las cuestiones así un poco de futuro, Imanol os va a dar bastantes claves, y el capítulo de Imanol, del informe de Imanol y de Maite,
es un capítulo muy, muy interesante sobre, bueno, planteamiento así de futuro. Pero sí. La tercera. Sí, por eso le decía que es la tercera charla. Entonces ahí sí que os van a dar más, yo creo que claves. Pero aquí fundamentalmente, digamos que hay como, si hubiera que resumir, ¿no? Por dónde está avanzando una parte de la investigación académica interesante en cambio de modelo, ejercicios así serios de cómo diseñar una transición ecosocial justa y sostenible. En general, la reflexión se está agrupando en torno a lo que se conoce como poscrecimiento, ir más allá del crecimiento económico, ¿no? Incluso con cuestiones como de decrecimiento, ¿no? En el uso de energía y de materiales, ¿no? Básicamente porque no podemos seguir alimentando la ficción de que todo se va a resolver aumentando la producción de bienes y servicios. Tenemos un problema serio de límites de recursos y de cambio climático, y entonces tenemos que cambiar el chip. ¿Cuál es el elemento fundamental cambiando ese chip? Pues que el cambio tiene que poner sobre la mesa con mucha claridad que el objetivo fundamental es la satisfacción justa y sostenible de las necesidades de la población. Claro, eso supone un cambio importante, porque eso se puede lograr con actividades fomentando el afán de lucro o fomentando la satisfacción de derechos ciudadanos. ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que no tenga que haber actividades encaminadas por el afán de lucro, pero lo que sí que está claro es que tiene que haber actividades cuyo fin principal sea el cumplimiento de la satisfacción de esos derechos, ¿no? Entonces, por esa vía se están explorando muchas cosas, se están explorando aspectos que tienen que ver con el diseño de un estado de bienestar ecológicamente sostenible, aspectos que tienen que ver con la garantía de ingresos con independencia de las circunstancias de cada uno, y ahí está pues diferentes modelos de renta básica y cómo implantar eso. Aspectos que tienen que ver con reformas ecológicas y reformas fiscales que permitan poder financiar y de manera justa toda esa transformación. Es decir, hay bastantes propuestas a diferente nivel, ¿no?, que se están explorando ya desde hace tiempo. ¿Cuál es el problema? O la única pega que, si te quieres, se puede poner a esto, es que siendo tan urgente pensar en otros modelos que nos permitan garantizar la supervivencia de la especie humana, siendo tan urgente esa tarea, en la academia y en la investigación se dedican bastantes pocos recursos a las personas que están tratando de pensar esos escenarios. Y en cambio, el grueso de los recursos se dedican a aquellas personas que quieren seguir manteniendo el actual estado de cosas. Entonces, claro, ahí hay un desequilibrio muy fuerte entre recursos que pone la sociedad para pensar cómo podemos cambiar y recursos que pone la sociedad para intentar mantenernos como estamos. Fijaros que mantenernos como estamos, en el caso nuestro de los países ricos, supone en muchos casos poner en marcha o destinar recursos a poner en marcha mecanismos básicamente bélicos, de garantizar por la fuerza que nosotros seguimos manteniendo nuestro consumo de recursos en el mundo. El caso más paradigmático por lo agresivo es Estados Unidos, pero no es el único. ¿De acuerdo? No es el único. Cuando nosotros aplicamos políticas fundamentalmente de control de fronteras bastante ilegales o no conformes con el derecho internacional, estamos impidiendo, por las bravas, con muros reales o ficticios, que el conjunto de la población de otros sitios puedan ver cubiertas sus necesidades, o que podamos compartir el esfuerzo de cubrir esas necesidades. O que pensemos cómo podemos hacer eso sin excluir. ¿A qué nos obligaría esto? Que no tienen por qué venir todos, pero sí que podemos plantear a qué nos obligaría un esfuerzo común para que nosotros aquí y ellos aquí, o parte de ellos también con nosotros, podamos vivir dignamente. Pero ya sabéis que lo más fácil es ejército y muros y aquí no entre nadie. Pensando que incluso vamos a poder vivir en el futuro muchos años, o a disfrutar en el futuro muchos años de la situación en la que estamos ahora en la actualidad. Lo que tenemos no es normal. No fue normal antes, no es normal ahora y no va a ser normal en el futuro. Y cuanto más tarde lo asumamos, peor. Lo cual no quiere decir que no tengamos alternativas y no podemos hacer las cosas de otra manera. Pues claro que podemos hacer las cosas de otra manera. Pero vamos a destinar recursos a ello y vamos a poner manos a la obra. No justo lo contrario, ¿no?
pinceladas, o sea que sobre esto pues se puede también hablar mucho. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. Me iba a ir ya, pero me quedo con ganas de hacer una pregunta en torno al tema de la transición energética. Algo que a mí me cuesta mucho entender es si tanto problema hay en torno a la transición energética y al consumo de energía, ¿cómo se explica que estemos consumiendo absurdamente tantísima energía y tantísima luz? Yo es algo que no entiendo. Desde que en un pueblo a las 5 de la tarde ya están encendidas las luces, y uno pregunta y llega a sospechar, bueno, ¿será que aquí alguien tiene negocio con que estén encendidas las luces a las 5 de la tarde? Porque lo dices y pasan 20 días, pasa un mes y siguen estando encendidas. Pero en las grandes ciudades, en las grandes autopistas, ¿es necesario que estemos consumiendo tantísima luz? ¿Es normal que a través de los medios digan en los hogares que procuremos apagar el pilotito para no consumir y que luego las luces que pagamos todos públicamente se esté derrochando? ¿Cómo se explica eso? Y por otra parte, también ha salido un poquito ya el tema. Yo no tengo medios pero en el medio rural que nosotros vivimos, ¿cómo se explica, sobre todo de cara a los jóvenes, que haya cantidad de puestos de trabajo y los jóvenes no quieran esos puestos de trabajo? Y por otra parte, si hemos tenido un problema de que no hay acceso al trabajo, ¿cómo explicamos que tengamos 8 millones y pico de inmigrantes? Entonces yo creo que hay otro problema también, es decir, yo creo que hay un problema realmente estructural. Pero el problema estructural yo creo que habrá que saberle armonizar con el individual o el personal. Y habrá que analizar también otras causas de por qué hay gente que pudiendo trabajar no quiere trabajar. Digo que este también es un poco el discurso que hay así en mucha gente del pueblo, ¿no? Pero que habría que analizarlo un poquito más en profundidad. Sí, no tengo mucho tiempo para contestar, pero bueno, simplemente por lo del despilfarro, simplemente, pues sí, efectivamente. Fijaos que en la reducción del consumo hay dos elementos. Uno, reducir el despilfarro de las actuales prácticas, y dos, cambiar las prácticas, ¿de acuerdo? Es decir, hacer otras cosas, consumir de otra manera. En la primera parte, que es simplemente reducir el consumo en las actuales prácticas, es el despilfarro. Fijaros, hace unos años se hizo un estudio sobre lo que se podría ahorrar de energía en los hogares, simplemente en los hogares. Si los hogares tuvieran los dispositivos más eficientes, frigorífico, televisión, los dispositivos más ahorradores, más eficientes. Las mejores prácticas, si queréis. Bueno, pues, y sin cambiar los consumos, sin cambiar los consumos. Pues eso significaba una reducción del consumo energético de los hogares del 28%, es decir, de casi el 30%. Simplemente eliminando despilfarros de las actuales prácticas. Luego otra cosa es que, bueno, pues que en vez de ir en coche, pues vayamos en bicicleta o andando, es decir, cambiar las prácticas, ¿vale? Para reducir la energía. Pero simplemente ese componente de despilfarro de lo actual es impresionante. O sea que te doy toda la razón. Y aquí, pues cambiando el horario simplemente, pues ya lo tienes, ¿no? Bueno, pues lo siento, pero no voy a poder. Sí. Muchas gracias de verdad a todos por vuestra atención. Óscar ha venido de Valladolid en transporte público, entonces, en transporte público, y lo tiene justito. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a cada uno y cada una de vosotras. Nos emplazamos al próximo lunes a seguir nuestra reflexión del informe FOESA desde algo que queremos trabajar, que estamos trabajando bastante, sobre animación comunitaria, ¿no?
nos acompañará Kiko Prat de Cáritas Españolas, ¿no? Vínculos y comunidad. Pues muchas gracias y buena tarde.